Mujeres y su palabra, juntas en la luz, cada verso nos abraza, Dios está entre nosotras. Mujeres y su palabra, qué gusto estar un día más con ustedes. Continuamos leyendo el libro de Jeremías. Hoy leeremos Jeremías capítulo 5 y capítulo 6. Así que prepárese, póngase cómoda porque Dios tiene hoy una palabra para cada una de nosotras de una forma muy especial. Así que tenga su cuaderno, su Biblia abierta, su lápiz en mano para que usted pueda anotar todo lo que el Señor nos va a hablar hoy. Porque recuerden que somos mujeres que atesoramos la palabra de Dios. No somos oidoras olvidadizas, sino que somos hacedoras de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, que nos lleves, Padre, a niveles más profundos en tu presencia, donde conozcamos aún más tu corazón, Señor. Llévanos, Señor, a verte a través de la palabra, a comprender, Señor, el destino que tú has trazado para cada una de nosotras en este tiempo. Nos despojamos de todo, Señor, de la carga, del peso, de la preocupación, de la distracción, y nos enfocamos en este momento en lo que tú quieres hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios así. El capítulo 5 tiene como título Impiedad de Jerusalén y de Judá. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto?, dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerán
Tu mies y tu pan comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová al Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, ¿a mí no me temeréis? Dice Jehová, ¿no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos en la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Amén. Amén, amén y amén. Espíritu Santo, revélate a nuestra vida a través de este poderoso capítulo. Y es que así como el Señor había prometido salvar a Sodoma y Gomorra por solo 10 justos, que esto lo estudiamos en Génesis capítulo 18, versículo 22 al 32, lo trágico aquí es que resulta difícil encontrar alguno que haga justicia y que busque verdad. En este capítulo Dios nos describe la corrupción moral y espiritual de su pueblo. Jeremías recibe la instrucción de buscar, aunque sea una sola persona justa en Jerusalén, para perdonar la ciudad, pero no encuentra a nadie que busque sinceramente a Dios. A través de este capítulo Dios denuncia la hipocresía, la idolatría, la opresión y la falta de arrepentimiento del pueblo. Y aunque su paciencia es grande, el juicio es inevitable debido a su continua rebeldía. Y lo trágico es que resulta difícil encontrar a alguno que haga justicia, que busque verdad. Los que no se arrepentían estaban tan endurecidos que la corrección del Señor no les importaba y no les dolió, y no quisieron recibir corrección. Y es que al comienzo de este capítulo el Señor desafía a Jeremías para ver si hay algún hombre que sea recto y fiel con las cosas de Dios. Si es así, Él perdonará a Jerusalén. Y este pasaje, como les decía, nos recuerda la situación que pasó con Sodoma y Gomorra. Por la intercesión de Abraham, el Señor estaba dispuesto a salvar a aquella ciudad malvada si se hubieran encontrado 10 hombres justos en ella. Sin embargo, al estudiar este capítulo 18 del libro de Génesis, nos damos cuenta de que no habían 10 hombres justos en esa ciudad.
Sin duda, en este periodo de la historia de Jerusalén, algunas personas se lamentaban por la maldad que se manifestaba abiertamente en la ciudad, como en el caso de aquellos que recibieron la marca del ángel, y esto está en Ezequiel capítulo 9. Sin embargo, su justicia no fue suficiente para lograr salvar la ciudad. Y como vemos en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, en un tiempo de juicio, aún Noé, Daniel y Job, tres de los hombres más justos que existieron, solo pudieron salvarse a sí mismos. Y vemos el grave peligro de utilizar frases religiosas o de la Biblia sin un corazón sincero. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Y aquí resulta inaceptable cuando provienen de labios con un corazón que no está circuncidado. No pueden sustituir la justicia. Los habitantes de Jerusalén eran culpables de esto. Utilizaban frases que, si fluyeran de vidas limpias, de corazones circuncidados, de vidas justas, habrían sido agradables para el Señor. Y estoy segura que habría sido un sonido dulce en los oídos del Padre. En Jeremías capítulo 7 vamos a ver otra vana repetición en la que ponían su confianza. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y es que a causa de su maldad, ese mismo templo pronto sería destruido. Y tenemos que prestar atención, mujeres, a la advertencia del Señor en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto no se trata de palabras lindas, esto se trata de que nuestras palabras tienen que ir alineadas con nuestro estilo de vida, con una vida limpia, íntegra, justa delante del Señor. ¿Para qué? Para que sean nuestras palabras olor grato delante de la presencia de Él. El Señor frecuentemente castigaba a Israel, pero ellos no aceptaban su castigo. En Isaías capítulo 1, versículo 5, el Señor clama tristemente a través de los labios del profeta y decía: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Debido a su gran amor por Israel, Dios corrigió a su pueblo. En Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Para su mal, la nación de Israel se rehusó a que Dios la corrigiera. Jeremías se acercó a los grandes hombres, es decir, a los líderes del pueblo, que creían conocer el camino de Jehová, pero aún ellos estaban endurecidos. Las imágenes de animales depredadores, león, lobo, leopardo, se refieren a la amenaza del norte y están relacionadas con la figura de un buey que había escapado del yugo de su amo, y por consiguiente era vulnerable a cualquier ataque. Los líderes de Israel se negaron a que el Espíritu de Dios los enderezara. Abandonaron toda restricción espiritual, abandonaron toda restricción moral, y como resultado lo que les iba a sobrevenir era el juicio de Dios. El Señor utilizaría a las bestias del campo. El león simboliza gobierno, autoridad, señorío. El leopardo, el juicio sobre el pecado, destrucción, acechanza. Y el lobo simboliza usurpación, rapacidad, destrucción, devorador, depredador. Estos son los significados de estos animales que se mencionan. Entonces, el Señor utilizaría a las bestias del campo
que abundaban en esa época para matar a los transgresores que habían abandonado los caminos de Dios. Vamos ahora a ver en esta segunda parte la imposibilidad del perdón para los transgresores, desde el versículo 7 al versículo 9. Y es que Dios renunciaría a la ciudad y no la perdonaría. Las personas que habían vuelto a los ídolos y vivían en un estilo de vida depravado, la frase en casa de rameras, se juntaron en compañías, se refiere a todas estas prácticas religiosas cananeas, tales como las que realizaron los profetas de Baal en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, y los adoradores de Siquem, Silo y Samaria, quienes fueron a adorar en Jerusalén después de la caída de la ciudad. Esto lo vamos a estudiar en este libro de Jeremías, pero en el capítulo 41, versículo 5. La Nueva Versión Internacional arroja un poco más luz sobre el significado de este pasaje del versículo 7 y versículo 8. ¿Por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio. Y en tropel se volcaron a los prostíbulos. Son como caballos bien cebados y fogosos. Todos relinchan por la mujer ajena. Y es que la idolatría y el adulterio, que a menudo van de la mano, eran pecados que prevalecían en esa generación. Lamentablemente, estos pecados también prevalecerán en la generación de los últimos días. En Mateo 12:39 Jesús dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y es que el lenguaje de inmoralidad sexual se encarna en la imagen de los caballos bien alimentados que relinchan, lo cual representa el adulterio entre el pueblo. Quebrantar el primero de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 3, dio lugar a una espiral descendente, lo que llevó a violaciones adicionales del segundo mandamiento contra los ídolos, y del séptimo contra el adulterio, y del 10º contra codiciar la mujer del prójimo. Sin embargo, a pesar del pecado de Judá, Dios no los destruiría del todo, sino que los depuraría severamente, como un viñador poda su viña por completo. Y es que llega el momento cuando una nación o una persona puede cruzar la línea de no retorno. Y así ocurrió con Israel, de manera que vendría el juicio. Después de haber expuesto la maldad de su pueblo y de haber demostrado las muchas oportunidades que les dio el Señor para que se arrepintieran, Él ahora les dice que no le queda otra opción que traer una vergüenza justa sobre los malvados. Y es interesante la manera en que el Dios Todopoderoso se humilla para apelar a su propia creación para que justifique sus acciones. Y esto nos demuestra, mujeres, la humildad asombrosa de nuestro Dios vivo. En el versículo 10 al 18 vamos a ver las palabras falsas de los profetas. Y es que una vez más tenemos la idea de juicio, pero también la de la misericordia de Dios. No destruirá a la nación por completo. Él dejará un remanente. Y estas dos naciones, que en realidad una vez formaban una sola nación, estaban casadas con el Señor como una esposa infiel. Habían renegado de sus votos matrimoniales y habían ido detrás de otros amantes. En el sentido espiritual, al adorar a los ídolos de las naciones paganas que habían a su alrededor, más aún los falsos profetas, contradecían a Jeremías. Decían que los juicios que Jeremías había declarado
no les sobrevendría. Y es que el Señor había prometido cuidar de su palabra para cumplirla. Capítulo 1, versículo 12 del libro de Jeremías. Por el contrario, las palabras de los falsos profetas de Israel eran mentiras que contradecían la advertencia de Dios. Jeremías la ridiculizaba diciendo que eran como un viento, que eran como un espíritu, un aliento. Sin duda lo que ellos comunicaban eran solo palabras al viento, porque no hay en ellos la palabra de Dios. Las palabras verdaderas que venían de Dios y habían sido colocadas en la boca de Jeremías, recordemos el capítulo 1, versículo 9, se convertían ahora en fuego, en un fuego consumidor, que es el símbolo de la justicia de Dios, que destruiría al pueblo con la predicción de un desastre inminente. Y este lenguaje muy poético, donde el Señor dice que en efecto que la palabra de los falsos profetas era como el viento, que no tenía sustancia. Por el contrario, Él pondrá en la boca de Jeremías un fuego que los devoraría. Cuando los hijos de Israel se encontraban en las llanuras de Moab, antes de cruzar el río Jordán hacia Canaán, Moisés les advirtió que si no obedecían a Dios, Él traería una nación lejana contra ellos, en referencia a Babilonia. En Deuteronomio capítulo 28, versículo del 49 al 50, leemos que Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. De modo que por la desobediencia de Israel a la ley de Moisés, aquí Jeremías encontramos a punto de ocurrir el temido cumplimiento de una profecía de casi 1000 años de antigüedad. Vemos cómo Dios cumple lo que promete, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y qué descripción de los guerreros babilónicos. Su actitud era la de asesinar a sus enemigos y no mostrarles misericordia ninguna. Los babilonios no solo asesinarían a los habitantes de la tierra, sino que también consumirían por completo sus productos, despojarían por completo la tierra rica y fértil que Moisés les había prometido durante todo el peregrinaje por el desierto. La tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel, pero Dios le quitó sus bendiciones a causa de los pecados de Israel. Sus ciudades construidas para protegerlos del invasor serían completamente derribadas. Y vemos cómo se reitera que el pueblo será finalmente perdonado. Una vez más el Señor promete no quitar a Israel de la faz de la tierra. Y al citar Deuteronomio capítulo 29, versículos del 24 al 28, se explica la razón de su severo castigo. Esta profecía es una confirmación de la advertencia de Moisés a su generación. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esta frase, que tienes en los ojos y no ve, que tienes oídos y no oye, retoma el tema profético que vamos a ver en el capítulo que vimos en el capítulo 6, versículo 9 al 10 del libro de Isaías. Los que no se arrepienten solo aprenderán mediante el castigo. La falta de audición y de vista, esto está estrechamente relacionado con la visión y el entendimiento espiritual. Jesús esperaba esta reacción de parte de aquellos a quienes les enseñaba solo por parábolas, e incluso Él reprendió a sus discípulos por el mismo endurecimiento espiritual, el cual indicaba su falta de fe.
Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 12, Marcos capítulo 8, versículos del 17 al 21. Y es que es una bendición maravillosa, mujeres, poder oír y entender la palabra de Dios. Y es un privilegio que debemos tener en alta estima. Recordemos la advertencia del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. La necedad del pueblo se manifestó en su perversa negativa a adorar al Creador, quien es soberano sobre la naturaleza, sobre las estaciones del año, sobre la abundancia de la tierra. En su lugar, ellos persistieron en adorar a Baal, que según creía les daba la lluvia durante la siega. Dios había retenido estas dos cosas porque su pueblo lo había rechazado para seguir a sus ídolos. En todas las ciudades de Judá faltaba por completo rectitud y justicia para los pobres y los huérfanos, y los profetas y sacerdotes contribuyeron a negar la responsabilidad por la tragedia venidera. Trágicamente, el pueblo de Dios así lo quiso. Y de forma inquietante queda la pregunta: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Y es que los rebeldes quebrantan los límites morales y éticos que Dios ha establecido para nuestra protección y guía. Tienen un corazón horrible que se aleja de Dios. Los israelitas perdieron todo porque no temieron al Señor. Mujeres, qué advertencia más grande. Qué advertencia más grande. Una vez más vemos cómo este capítulo, el Dios justo apela a su creación y demuestra que solo existe para él un curso de acción, el cual es juzgar a los pecadores que están entre su pueblo. Precisamente los ministros que debieron haber detenido la ola de iniquidad y de abuso en la tierra fueron parte de ella. Los falsos profetas profetizaban palabras tranquilizadoras a partir de sus propios espíritus. Le decían a las personas lo que deseaban oír. Estos profetas engañadores daban a la gente un falso sentido de seguridad y paz, en lugar de proclamar advertencias sobre el juicio venidero. Los sacerdotes, en lugar de enseñar la ley del Señor como debían hacerlo, oprimían al pueblo de la misma manera que hicieron los hijos de Elí, el sumo sacerdote, en los días de Samuel, en 1 de Samuel capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y es donde surge esta escena más triste. En lugar de oponerse al comportamiento, al pueblo le encantaba. Mi pueblo así lo quiso. Lo mismo ocurrió en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 19 al 20. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Tenemos tanto que reflexionar a partir de este capítulo 5. Mujeres, Jeremías nos está recordando la seriedad del pecado, las consecuencias de endurecer el corazón hacia Dios. Aunque el juicio es inevitable para quienes persisten en la rebelión, nosotras también vemos el deseo de Dios de encontrar personas justas que busquen su verdad y su justicia. Como mujeres estamos llamadas a vivir vidas que reflejen su carácter, aceptando su corrección, ayudando a otros a buscarlo con sinceridad. Dios siempre busca restaurar, pero requiere un arrepentimiento genuino, un compromiso con su justicia.
Hoy es el día para que practiquemos la justicia en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes. Esto incluye ser honestos, compasivos, obedientes a los principios de Dios, a sus mandamientos. A cultivar un corazón sensible, mantener una relación diaria con Dios que nos va a permitir escuchar su corrección y poder responder con humildad. Tenemos que ser ejemplos de integridad, primeramente en nosotras mismas, mirarnos al espejo y aceptarnos. Ver que tenemos que corregir, ser un ejemplo de integridad en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, en el lugar de trabajo, en nuestra comunidad. Tenemos que procurar ser un ejemplo de integridad y de verdad, inspirar a otros a buscar a Dios a través de nuestro testimonio. Orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros mentores espirituales, para que permanezcan fieles a la verdad, para que no se desvíen por intereses personales o por presiones externas. Apoyar a que sean líderes espirituales fieles. Vamos ahora a leer el capítulo 6, que tiene como título el juicio contra Jerusalén y Judá. Este capítulo 6, Dios a través de Jeremías emite una advertencia urgente sobre la invasión y destrucción que se avecina para Jerusalén. Los babilonios están a punto de atacar y el profeta describe los horrores del juicio con detalles vívidos. Y a pesar de las repetidas advertencias, el pueblo sigue endureciendo su corazón, sigue confiando en falsos profetas y rechazando el camino del arrepentimiento. Jeremías 6 también nos va a exponer la corrupción generalizada entre líderes y entre ciudadanos que ha llevado a este punto crítico. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar. Su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en el desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve a tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz.
Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande. Se levantarán de los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión, su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate con ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptos. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Amén, amén y amén. Vemos en este capítulo 6 la respuesta a la pregunta en el capítulo 5, versículo 31. No se hizo esperar. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Y es que una amenaza de muerte inminente se acercaba desde el norte. Vemos que Dios siempre da advertencias ante el juicio. Dios en su misericordia siempre advierte a su pueblo antes de traer juicio. Él desea que se arrepientan y eviten las consecuencias del pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotras, mujeres? Escuchar las advertencias que Dios te da a través de su palabra, a través de los líderes espirituales, a través también de los desiertos, de las circunstancias. No ignoremos los llamados de Dios a corregir nuestros caminos, especialmente en áreas donde hemos estado descuidando nuestra relación con Él. Este capítulo 6 vemos el fin de Sión que se aproxima. Vemos que también vendrá juicio absoluto sobre los corruptos. Y por último vemos Judá, que ha rechazado la ley, el enemigo que no muestra misericordia, y Jeremías como examinador. Deuteronomio 33:12 dice con respecto a la tribu de Benjamín que el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Aquí el Señor cumple la profecía de Moisés y cuida de Benjamín de una manera especial al advertirle que huya de Jerusalén antes de que lleguen los invasores babilónicos.
La ciudad de Tecoa significa lugar de tiendas y estaba situada a unos 10 kilómetros al sur de Belén y unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Fue el lugar de nacimiento del profeta Amós. Bet Akerem es una ciudad cuyo nombre significa casa de viñedos. Fue un lugar donde Joacim construyó el palacio que Jeremías había condenado a causa de sus lujos. Vamos a leer sobre esto en Jeremías capítulo 22. Este palacio sería destruido luego por los babilonios. Ambas ciudades fueron una buena elección, puesto que Amós fue quien advirtió de los pecados de Judá y la posterior destrucción de Jerusalén. Esto está en Amós capítulo 2, versículo del 4 al 5. Debido a que Judá y Jerusalén no habían prestado atención a las advertencias de Amós, la trompeta volvería a sonar en la ciudad natal del profeta, de manera que una vez más recibían la advertencia repetida que desde el norte el mal se aproxima con rapidez. Y es que los pastores que venían contra Judá eran los guerreros enemigos, los cuales estaban decididos a guerrear y destruir. Llegaban preparados para atacar en cualquier momento del día, al mediodía o al oscurecer de noche. Iban a sitiar y destruir a Jerusalén. Esta destrucción estaba demasiado próxima. Como en otros lugares de la Biblia se compara a Sión con una mujer bella, el versículo 3 habla de pastores en sentido figurado. Se refiere a los príncipes y su pueblo, los nobles, los guerreros de Babilonia que sitiarían Sión. Vemos la urgencia con la que los atacantes se animan unos a otros para tomar la ciudad. En poco tiempo se dan cuenta que no pueden conquistar Jerusalén de día. Tendrían que sitiar la ciudad de noche. Y esto coincide con el relato que vamos a estudiar en Jeremías capítulo 52, donde la ciudad fue tomada de noche y el rey y su ejército trataron de huir mientras los babilonios se apoderaban de la ciudad. El Señor dio la orden. Judá se merecía su destino porque oprimía a su propio pueblo, derramando maldad, derramando injusticia y robo. Otra amonestación se expresó en términos de rebuscar una vid completamente. Aunque Dios le advirtió repetidas veces, el pueblo no quiso escuchar porque sus oídos eran incircuncisos, no receptivos. La palabra de Jehová les resultaba vergonzosa. La palabra de Jehová les resultaba un objeto de burla, de desprecio, una desgracia o un motivo de vergüenza, y no la amaban. Judá estaba tan endurecida que el pacto y los mandamientos de su Dios significaban nada para ella. Así que la desobediencia se instaló fácilmente. Qué triste lo que estamos escuchando. Qué triste cuando el pueblo de Dios se descarría hasta tal punto que interpretan el mensaje de Dios para ellos como ofensivo, que rechazan las advertencias, que rechazan las palabras divinas en lugar de regocijarse en ellas. Y como Job debemos estimar la palabra de Dios como más importante que nuestro propio alimento diario, mujeres. Esto que usted está haciendo en este momento es muchísimo más importante que estar tal vez desayunando, que estar almorzando, que estar cenando. Es el alimento de nuestro espíritu. El castigo de Dios caería sobre todo el pueblo, los jóvenes, los viejos, los maridos, las mujeres y los niños. Los profetas y los sacerdotes habían sido como médicos que curaban una herida, que en hebreo es shevar, del verbo shavar, romper o rasgar en pedazos, fracturar, quebrar, hacer añicos. Es decir, una herida grave como si no fuera grave. Los profetas y sacerdotes habían sido como médicos que curaban una herida grave como si fuera nada, como si fuera un simple rasguño. Profetizaban falsamente que la paz, que el shalom llegaría, pero Dios no lo había planeado así.
Dios no lo había dicho así. Los profetas mentirosos perecerían junto con el pueblo. El Señor realiza esta acusación contra los líderes. El Señor les reprocha cómo estos ministros malvados no tenían vergüenza. Vemos en el versículo 16 que el pueblo fue advertido con 5 verbos imperativos. Y esto es muy importante. Paraos en los caminos. Es decir, dejen de hacer lo que están haciendo y presten atención a las opciones que tienen por delante. Y esto es muy importante, porque cuando las personas dejan el camino del Señor, porque Satanás los ha atraído hacia otro estilo de vida, lenta pero de manera segura pierden la unción y la frescura de la presencia de Dios en su vida. El pecado los atrapa y se vuelven aletargados, se vuelven incapaces de responder a la voz bendita del Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien vuelve en sí y desea regresar a los caminos de la vida, el Señor le ordena hacer lo siguiente: paraos en los caminos, dejen de hacer lo que están haciendo y presten atención a las opciones que tienen por delante. Deténgase donde está, no siga descendiendo por el camino del pecado. Número 2, mirad, es decir, examinen o vean por ustedes mismos las decisiones que las personas están tomando. Buscar un guía, buscar un amigo, buscar un pastor, buscar un mentor que pueda conducirte por el camino correcto. Número 3, preguntad por las sendas antiguas, es decir, reconsideren las leyes del pacto de Dios. Hacerse la pregunta: ¿dónde está el camino que conduce a la vida eterna? Andad por el buen camino. Tomar ese camino. Y hallaréis descanso, que en hebreo es margova, palabra que solo se usa aquí en el Antiguo Testamento del verbo ragá, de estar quietos, morar en silencio, volver a hallar descanso en nuestra alma. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se negó tercamente a obedecer el consejo de Dios, incluso rechazó la advertencia de los atalayas, de los vigilantes, posicionando para ver el peligro inminente y advertir. Y vemos una metáfora de profeta que dijo: no escucharemos, no prestaremos atención. Y es que lamentablemente el pueblo malvado de la época de Jeremías no prestó atención a la advertencia. Se negaron a andar en los caminos de Dios a pesar de que el Señor les había enviado atalayas, profetas, para advertirles del peligro inminente. En la vida de Ezequiel se describe detalladamente el ministerio del atalaya. Lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 3. Pero los israelitas se negaron, habían endurecido sus corazones, se habían negado a andar en los caminos del Señor y a oír su voz. Dios, por lo tanto, declaró a las naciones y también a la congregación santa de Israel, que estaba en medio de los impíos, que traería sobre ellos el fruto de sus pensamientos. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No eran solo las acciones de ellos las que provocaron el juicio de Dios, porque aún ofrecían los sacrificios establecidos por la ley, sino también los pensamientos malvados de sus corazones.
Y esto es digno de señalar, que las personas pueden haberse descarriado en sus corazones y todavía continuar, por ejemplo, ofrendando, diezmando, seguir siendo extremadamente generosos. Los israelitas, como muchas personas hoy en día, tratan de expiar sus iniquidades a través de sus ofrendas, como en los días de Oseas, pero Dios rechazó sus ofrendas. Y debemos entender esta verdad muy solemne. Nuestras ofrendas solo son aceptables para el Señor si nuestra vida está en armonía con su palabra. Pablo dijo a los creyentes filipenses que sus ofrendas eran un sacrificio acepto y agradable a Dios porque andaban en obediencia. Filipenses 4:18. Y esto es muy importante, que cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros damos, nuestras manos tienen que estar limpias para que nuestra adoración sea aceptada. La destrucción a manos de los crueles babilonios, una nación grande de los confines de la tierra, se describe vívidamente. Judá, personificada como la hija de Sión, lloraría, se lamentaría por la destrucción venidera. Los babilonios estaban entre los guerreros más temidos, mujeres, de todas las épocas, por su crueldad hacia sus enemigos. Podemos ver esa misma crueldad en el Irak actual. Ellos electrocutaron cruelmente a sus enemigos en los pantanos alrededor de Bosra. En la guerra con Irán, luego utilizaron los cadáveres como base para los caminos en esos pantanos. Mucha crueldad aún vemos hoy, como en aquel tiempo. Ante la llegada inminente de los babilonios, el Señor convoca a su pueblo a hacer duelo con gran dolor, como los que lloran la muerte de un hijo único. El Señor había puesto a Jeremías por torre, que en hebreo es bajón, ensayador de los metales preciosos, del verbo bajan, de buscar, de examinar, de evaluar, de perfeccionar los metales. Probaré y se prueba sobre el pueblo para tratar de diferenciar a los malos de los buenos. Y este esfuerzo fue totalmente en vano. Las imágenes de fundición y refinación de minerales se utilizan para mostrar el proceso de purificación espiritual. No logró refinar al pueblo porque quedó nada bueno o porque las impurezas, la escoria, quedaron pegadas al metal. No se logró separarlas. Y es que el Señor compara al pueblo de Jeremías con este llamado a examinar y probar con personas sin valor alguno. Dios los llama plata desechada, lo que significa que después de que el metal ha pasado por el fuego del refinador, no queda plata, sino solo hierro y cobre. Por lo tanto, el Señor, nuestro refinador, ha trabajado en vano con ellos. Malaquías 3:3. Porque no se limpiaron de su maldad, porque no se limpiaron de los impíos en medio de ellos. No había en ellos cosa buena. Y debemos recordar que el trabajo del refinador es separar. No puede colocar en el metal aquello que le falta. Este mensaje es un mensaje que nos tiene que llevar, mujeres, a reflexionar, que nos tiene que llevar a examinar nuestras vidas, a identificar áreas en nuestra vida donde necesitamos regresar a los fundamentos de la fe. Tal vez sea incluir la oración, la obediencia a los mandamientos, a cumplir lo que estás estudiando en la palabra, a vivir una vida de santidad, a ser un agente de cambio en medio de un mundo corrupto. Prométete, mujer, ser una influencia positiva. Defiende la verdad, busca la justicia, promueve la bondad donde quiera que estés. Discierne los mensajes que recibes. No creas todo lo que escuchas. Evalúa si los mensajes que estás recibiendo están en armonía con la palabra de Dios. Busca edificar tu vida espiritual.
Dedica tiempo a orar por ti misma, por tu familia, por tu iglesia, por tu comunidad, por tu nación, pidiendo que Dios traiga un avivamiento espiritual y restaure corazones. Jeremías capítulo 6 es un capítulo de advertencia y de dolor. Nos muestra el deseo de Dios de que su pueblo regrese a Él antes de enfrentar las consecuencias de rebeldía. Como mujeres de fe, estamos llamadas a buscar las sendas antiguas, a vivir en obediencia, a hacer luz en medio de la oscuridad. Y aunque el juicio de Dios es justo, su corazón siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten y buscan su rostro con sinceridad. Aprovechemos este tiempo de gracia para alinear nuestras vidas con su voluntad y ser instrumentos de su propósito en este mundo. Amén. Las bendigo, mujeres, en el nombre de Jesús. Comparta con otras este mensaje. Mujeres y su palabra, juntas en la luz. Cada verso nos abraza, Dios está entre nosotras.